Estamos acá en la parte 2 de esta entrevista, la primera parte con mi Manuel Antonio y mi Anita del Carmen, con José Luis por un lado, con Gaby por el otro, y ahora para charlar un poquito más, para poder ampliar tantas cosas en esta nota, tendría que ser como 500 horas más o menos, para poder hablar de todo lo que significa la trayectoria de José Luis, que es la persona homenajeada en este caso, y con una persona que también ha hecho un montón también por la cultura, para el mundo literario como es Gaby, así que para mí una alegría que nos estén acompañando. Estamos grabando un día sábado aquí en la Sociedad Italiana, un lugar hermoso aquí en la planta alta, así que estamos ahí con la bandera italiana hoy, estamos acá todos de piemontese sería. Bueno, menos mal que ustedes tienen orígenes italianos, como decía también recién José Luis, así que no estamos desentonados. ¿Está a tono esto? ¿Está a tono o no, José? Sí, la bandera, un poco. Sí, sin duda sí. Para mí hay una sola que es la más bonita, ¿no? Sí. Es la nuestra. La nuestra. Pero esta es la que nos representa como herencia, ¿no? Tal cual. De Italia, porque yo siempre digo, a lo mejor equivocado, pero dice la madre patria, España. ¿Quiénes son los que más vinieron? ¿Los italianos o los españoles? Sí. Supongo que los italianos. Tenemos todo, la mayoría raíces itálicas y bueno, todos aquellos que a través del tiempo pudimos establecer alguna relación con los familiares en tiempos en que la comunicación no era tan vertiginosa como es ahora, demandaba mucho tiempo para la respuesta de una pregunta, de una carta, y bueno, yo tuve la suerte a través de mi madre que un tío que ella suponía que estaba en Italia, un primo fue y lo conoció y bueno, le trajo buenas noticias a través del tiempo, y esto es parte de lo que cada una de las familias que tienen orígenes italianos o de cualquier otro país del mundo, cuando están tan lejos y de pronto reciben este tipo de noticias, sienten, bueno, satisfechos por lo menos, aunque más no sea por la comunicación. Tal cual. Bueno, Gaby, venís también trabajando mucho. Hace un ratito hablábamos un poco de tu libro, Gabriela y yo. Sí, Gabriela, Gaby y yo. Gabriela, Gaby y yo. Contanos, vamos a recordar un poquito de qué se trata ese libro, que tiene un tema muy profundo que te costó mucho poder presentarlo, ¿no? Sí, ese libro fue un camino que, gracias a todo este trabajo literario que hemos hecho con José y que se lo tuvo que leer obligadamente, me ayudó a sanar, me ayudó a verme desde otro lugar y justamente poder plasmar desde la literatura, desde las palabras, lo que uno siente, y en este caso fue un trabajo sanador. Sanador. Acá hablaba de tu hija, por eso te costó mucho, porque no era solamente tuyo. Entonces vos decías, en algún momento me acuerdo en esa presentación que se hizo acá también en nuestra ciudad, que ya había estado en otros lugares también, después seguiste, contabas eso, ¿no? Sí, ese libro es mío, en el sentido de que es como cuando el autismo llega a mi vida, yo lo siento, lo manejo, no lo quiero, no lo puedo manejar. Entonces yo digo que ese libro hoy habla sobre el autismo, pero puede ser drogadicción, puede ser alcoholismo, puede ser lo que sea. Sí, el autismo viene de mano de mi hija, pero el libro es de cómo yo lo maneje, cómo a mí la psiquis se me dio vuelta, y como Gabriela no lo pudo manejar, entonces estuvo la necesidad de inventar a Gaby para que se hiciera cargo de las cosas que yo no quería. Entonces Gaby mata a Gabriela, sigue siendo ella la Gaby que todo el mundo decía o dice, que no le importaba nada, que mira lo que usa, mira lo que no usa, un poco esto de la opinión de afuera. Entonces a Gaby no le importaba la opinión de afuera y se encargaba únicamente de sacar a su hija adelante. Claro. Y yo, que estoy mirando siempre con la mirada del subconsciente estos dos personajes, pero sin poder hacer nada, porque hacerme cargo de Gabriela no podía,
y matar a Gaby, ¿cómo hacía? ¿Cómo haces vos ser mamá de una persona normal? Porque yo tengo un hijo que no tiene ningún problema diagnosticado, y Yamile, que venía con un diagnóstico donde venía con certificado de discapacidad, con un montón de profesionales atrás. Entonces ese es el conflicto donde Gaby y yo envuelve, cómo yo, persona, lo manejé, bien o mal, pero fue mi realidad. Claro. Y ahí está expuesta, obviamente, toda mi familia. Por eso es que yo digo que fue un libro muy mío, porque yo no cuido. Yo digo, y ahí está plasmado lo que realmente sentí. Claro, sí. Así que, bueno, acá por un lado, el libro sanador de Gaby, bueno, estas cosas son atrapantes porque a veces se mezcla mucho la ficción en la literatura, a veces no sabes cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánto hay de imaginación, de creatividad, de fantasía, y en este caso, bueno, una historia personal realmente con un tema que amerita mucho, pero mucho compromiso, ¿no? Y que seguramente repercute y que llama mucho la atención. José Luis, hablando de distintas cosas que motivan a escribir, yo digo, vas a saber si él lo tomará como una cuestión del destino, si en algún momento cuando escribió este poema se imaginaba en qué iba a terminar. Viste que a veces uno no, haces algo y no sabe en qué puede terminar. Viste, la vida te trae sorpresa te trae la vida, dicen siempre por ahí. Paisajes del alma, que hace un rato nos mostraba José Luis en este saludo así informal de introducción, tiene una particularidad, porque si abrimos, vamos a la página número 7, que estoy curioseando de acá, dice Himno a Hernando, ¿sí? Que sería el primer poema, el primer escrito. Y ¿cuántos años después se convierte en el himno que todos íbamos a cantar, José Luis? Porque himno nace himno, pero que después lo cantamos todos. El tema fue escrito en el año 1981. En el 81. Exacto. Y se estrenó como el himno de Hernando oficial en el 2012, que fue el año del centenario. Después de muchos años, bueno, la enorme satisfacción, ese ego personal interno que uno tiene, que es muy difícil explicarlo cuando está escuchando a otros que cantan lo que vos escribiste. Claro, que es decir, eso lo escribí yo, ¿no? Qué hermoso. Y algo tan importante como es la identidad de un pueblo, porque un himno es la identidad del himno nacional, la identidad de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra nación. Y el himno de Hernando es la identidad de lo que somos, primero como pueblo y ahora como ciudad, ¿no? Sí, sin duda. Esto es lo más importante y yo tengo que agradecer infinitamente a un querido amigo, el profesor Daniel Laurate, que fue el autor de la música, ¿no? Claro. Y a la gente de Rotary, que dijo, lo vamos a hacer y lo vamos a difundir para que Hernando tenga su propio himno. Bueno, agradecidos a todos aquellos que fueron los gestores de esta idea, que la llevaron a cabo, que hoy uno tenga la satisfacción que los nietos digan, esa letra la escribió mi abuelo. Claro, y ahora se está luchando mucho para que se pueda cantar, ojalá algún día en todo el territorio nacional, el himno, la marcha Héroes con Gloria, que nace acá, la música en la escuela malvinizadora, la primera escuela malvinizadora, que es la escuela Bernardino Rivadavia. Sin duda. ¿Qué letra eso? ¿Eso en qué momento lo escribiste? Es muy difícil explicar los momentos en que uno... tengo algo muy especial. Tenemos, por suerte en mi familia y con mis hijos, los que participaron de esa gesta de Malvinas son nuestros héroes. No solamente los que están allá custodiando desde el pozo, como le decimos nosotros, de la historia, sino los que han vuelto, ¿no? Claro. Porque todos han estado, no fueron a un ágape, a un cumpleaños, a una fiesta, fueron a no saber si volvían. Y bueno, entonces creo que bien merecido se tienen esa palabra héroes con gloria, ¿no? Que ojalá, como lo dijiste, algún día puede llegar a hacerse conocido en todos los rincones de nuestra patria. En muchos lugares ya se ha cantado
nos contaba la otra vez la directora de la escuela, Tati Pascheta, que bueno, lo tratan de difundir, pero sobre todo están en una lucha por... Todo llega, tiempo al tiempo, cuando se buscan las cosas, ¿sí? Y apenas salió eso, el himno de ellos, que personalmente lo compartí en todos los grupos, digo todos porque fueron muchísimos, de los héroes de Malvinas, y prometieron cantar el himno en sus actos. Y eso, y después decían que a todos les había movilizado mucho esto, ¿no? De que la escuela apoyara y participara desde la educación este himno y valorara a los héroes de Malvinas. Claro, una cosa que queríamos profundizar un poquito más, que recién un poquito mis hijos decían de tu primer libro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue tu primer libro? Y después se expresaba y ampliaba un poquito Gaby de la experiencia, ¿no? Como para contar, porque hoy nos cuesta imaginarnos cómo fue en aquel momento, cuántos ejemplares, cómo se pudo hacer, cómo se diseñó la tapa y todo ese tipo de cosas que implica la producción literaria. Sin duda, yo te decía que lo mío fue casi inesperado por el hecho de que es una costumbre que tengo de resaltar las personalidades, te decía, ya sea en nuestro medio, ya sea a nivel nacional, ya sea en los distintos rubros artísticos, sociales, culturales, deportivos, de alguien que haya hecho algo que merezca ser conocido. Y una de las cosas que yo escribí, le escribí a un gran amigo, un gran artista, Rodolfo el Negro, más conocido como el Negro Nieto, y le escribí algo, me dice, che, me gustó mucho lo que escribiste, sí, le digo, tengo muchas cosas escritas. Y bueno, en una reunión que hacíamos en aquel tiempo, los que pintaban y lo estábamos mezclando nosotros, sí, los nuevos, dice, no, vamos a hacer un libro con esto. Uy, cuando me dijo hacer un libro, yo digo, bueno, me imaginé tantas cosas que no las podría explicar, ¿no? Entonces, junto con don Raúl Aedo, otro querido amigo, un gran artista, también pintor, además el dueño de la imprenta que tuvo el honor, para mí, un honor de que ellos hayan sido los que hayan determinado que se hacía el libro, como decía Gaby recién, parada letra por letra, artesanalmente, realmente un trabajo digno de elogiarlo, ¿no? Y bueno, y así surgió este pequeño libro, y en virtud de cómo lo había logrado, lo mejor que encontré, la mejor medida que encontré, me dice, ¿cuánto va a valer? No, el precio que lo ponga a la gente que yo se lo voy a regalar. Así que se lo regalé a la Escuela General San Martín y a la Guardería Municipal. Y después seguí con la misma política, incluyendo a la Escuela María Montessori, que de todos los libros que hice, de los 8 libros, tengo el orgullo de decir que no me quedó un peso, pero me quedó en satisfacciones una riqueza que no se compara con nada. Claro, está bueno eso, ¿no? De cuando uno lo siente, Gaby. Sí, inclusive el primer libro de José Luis no está registrado, porque en aquel tiempo no se registraban los libros como autor. Claro. Ahora es obligatorio, sí, vos haces una poesía y es una obligación, cuando se hace una antología, por ejemplo, de registrar al autor como dueño de la poesía. En aquel tiempo éramos más sanos, José. Sí, totalmente. Era más difícil, si vos bien, como dijiste, no había lugar para registrarlo, era tremendamente difícil porque mucho más difícil lo era para aquellos que no teníamos ni siquiera la idea de que la gente nos conociera, ¿no? Claro. No nos conocía nadie, escasamente los familiares, así que más complicado se hacía. Los costos por el tipo de impresiones que hoy la tecnología te brinda, todo para hacerlo rápidamente, antes era un trabajo realmente a destajo para poder llegar a hacerlo. Y bueno, y todo lo que hemos tenido, la posibilidad de que eso haya sido una realidad, solamente tenemos que decirle a cada uno de los que hicieron posible que esto que fuera una realidad, bueno, muchísimas gracias, el recuerdo para cada uno de ellos, ¿no? A mí me hizo reír Gaby porque dijo primero, si uno ya tiene la plata, bueno, es rápido, hacerlo es fácil, pero hizo esa aclaración entre paréntesis. Exacto, sí.
Un detalle puede ser. Inclusive hoy en día, cuando vos contratás para hacer tu libro, porque me pasó, Sí. es que las editoriales ya te venden todo el paquete completo, Sí. y ellos te quieren hacer la portada. Entonces, en mi caso particular, mi libro tiene errores de los cuales yo tuve que firmar un papel porque no me lo querían editar, porque dice ese error no puede ser, y yo digo, ¿cómo no va a poder ser si yo lo sentí así? Estamos hablando de un libro personal. Entonces, bueno, ahora no, te marcan absolutamente todo, y las editoriales no me aceptaban, o tenía que pagar un extra más por usar mi portada, que mi portada la hizo Elia Edo, de acá de la localidad de Hernando, pero hoy en día como que vos pagás todo el paquete. Claro. En el caso de José, en aquel tiempo era todo más personalizado, que cada uno podía hacer la portada uno, y bueno, hoy en día como que se cuida más eso. Habrá políticas distintas de acuerdo a las editoriales, seguramente. De eso no cabe ninguna duda. Yo creo que esto pasa, es un negocio. Es un negocio, sí. Es un negocio, y cada uno hace su propio negocio. Los líricos, los bohemios ya se terminaron hace mucho tiempo. Sí. Se terminaron los Rodolfo Nieto, los Raúl Aedo y toda otra gente que lo hacían primero porque era su profesión, y segundo porque era su sentimiento. Claro. Hoy va la profesión al frente y el sentimiento a veces queda muy rezagado. Bueno, muchas gracias por estar, la verdad que es un placer. Y buena estrella, como decíamos recién, con Manuel Antonio y Marieta del Carmen. La verdad que es una alegría que hayan estado también con mis niños compartiendo la experiencia de tantos años. Bueno, yo personalmente, antes de darle la palabra a José, quiero agradecerte, porque para mí el estar acá al lado de José, y que seas vos quien nos da la posibilidad y la oportunidad de poner en valor a la cultura. Que viniendo de José Luis Eli, él nunca dejó que uno lo ensalzara, por así decirlo, pero uno no lo ensalzaba porque era José Luis Eli, sino porque las oportunidades que daba José Luis Eli a mí y a un montón de personas nos engrandecían, y nosotros estamos agradecidos de corazón. Entonces, esta apuesta y esta posibilidad que vos nos das, de que es darle valor al trabajo que él ha hecho a nivel cultural, para mí es muchísimo, y te lo agradezco de todo corazón. Para nosotros un placer que estén acá. Bueno, muchas gracias por la palabra de Gaby. Simplemente uno cumplió con el objetivo de llevar adelante una idea, ¿no? Un sentimiento, sí. Y ese sentimiento extenderlo para que todo aquel que tuvo la ilusión que yo tuve primero, pudiera llegar a cristalizarla y ver reflejado, ya sea en un libro, en lo que sea. Te vuelvo a repetir, yo a mi padre no le pude dar un título porque no tuve escuela secundaria, no pude tener estudios por distintas razones, pero sí me di el gusto de que personas reconocidas de la actividad cultural, deportiva, artística, hayan sido, puedo decir, amigos de mi familia, personas muy conocidas. Y una de las alegrías más grandes que tuve fue cuando Mario Álvarez Quiroga me cantó a través del teléfono la canción que él había musicalizado, que era letra mía y que está grabada ahora en uno de sus trabajos. Pequeño detalle, ¿no? Sí, pequeño detalle. Es un detalle que realmente, y bueno, y te decía recién, las grandes amistades que uno tiene, que las sigue conservando, y que forman parte del capital humano más importante, ¿no? Que va mucho más allá de lo material, va a la parte interior, esa satisfacción personal que le pude dar a mi familia en este tipo de cosas, lo que no le pude dar con un título, ¿no? Pero me di la satisfacción de haber sido director de cultura. Bueno o malo, la gente lo determinará. Y hacer algo por la cultura de mi pueblo, y reconociendo a todos aquellos que han hecho cosas muy importantes, y que seguramente va a seguir habiendo gente, y ojalá que así sea, y que podamos en alguna medida decirle gracias, aunque más no sea con algo escrito. Buena estrella, buena estrella.